Dice alguien que le conoce muy bien, Susana Griso, que de nuestro invitado de hoy, que no es un hombre de monólogos. El profesor Rodríguez Brown, cuando pide la palabra, es para decir algo. Y ustedes lo conocen, critica sin ofender, fustiga con elegancia, y prueba de ello es el libro que nos viene a presentar hoy, el tercer tomo de sus panfletos liberales, donde no le deja pasar una al pensamiento progre. Su tesis, que la crisis no ha sido producida por la libertad, sino por el exceso del intervencionismo del poder político. Es un placer para nosotros tener hoy a Carlos Rodríguez Brown visitándonos aquí en Periodista Digital una vez más. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, pues lo primero, quería preguntarte, llevarte al pasado. En un artículo sobre Mario Vargas Llosa, dices que Vargas Llosa, como otros, como tú, viene de la izquierda. Llegan al liberalismo, pero llegan desde la izquierda. Quería preguntarte, en tu caso, ¿cómo fue esa transición? ¿En qué momento se dio? ¿Si se dio en Argentina o se dio aquí en España? Se dio en España en el curso 76-77, que es el primer curso que yo hago de doctorado en la Universidad Complutense. Y ahí tuve la fortuna de encontrarme con Pedro Schwartz. Y Pedro era un liberal que también venía de la izquierda. Sí, era un hombre, un socialista, un socialdemócrata muy moderado, como se ve en su libro magnífico, por otra parte, que escribió sobre John Stuart Mill. Y entonces él estaba haciendo la transición, se había acercado al liberalismo gracias a sus maestros de la London School of Economics, especialmente Karl Popper, que también hay que tener suerte de tener como profesor nada menos a Karl Popper, que también había sido izquierdista. Pero que se había curado de espanto habiendo escrito las miserias del historicismo. Obviamente, ¿no? Claro. Y después La Sociedad Abierta y sus enemigos, pero en su juventud Popper fue comunista. O sea que yo tuve la suerte de encontrarme con una persona que sabía de la izquierda y que había dejado atrás sus dogmas. Y entonces tuvimos ahí nuestras peleas. Pero tu izquierdismo en ese momento era también socialdemócrata o incluso era todavía más radical. No, era más radical. Yo venía de la izquierda argentina que admiraba al Che Guevara y que le parecía que la violencia de los terroristas latinoamericanos era una violencia revolucionaria como la cubana y que por lo tanto apuntaba a una sociedad mejor. O sea que cometí muchísimos errores. Y venía con todas esas ideas y choqué con las ideas de un Pedro Schwartz que había abandonado su débil izquierdismo y se había pasado al liberalismo. O sea, que gracias a él... ¿Qué obra es la que te hace de alguna manera ver esa luz? Hubo muchas, pero Pedro, precisamente por lo que él había aprendido, el primer libro que me recomendó fue precisamente La miseria del historicismo de Karl Popper, que había traducido al español el propio Pedro y había publicado en Alianza Editorial. Esa fue la primera señal en donde yo descubro que una de los baluartes del marxismo, que es la idea de que ellos conocen la historia, conocen las leyes de la historia. Con lo cual pueden predecir lo que va a pasar. Exactamente. Es un baluarte endeble. Y este fue el principio que me hizo dudar de si esa doctrina no sería una doctrina como efectivamente resultó ser completamente falsa. Claro. Vamos a entrar en materia en estos de lleno en este tercer tomo de panfletos liberales. ¿Por qué, Carlos, solemos pensar que los recortes son siempre de derechas y que cuando son de izquierdas los ignoramos? Sí, una de las reglas de nuestra sociedad es la regla de Babel, ¿no? Que es la confusión de las lenguas, ¿no? Y se confunde la palabra recorte lo mismo que se confunde la palabra austeridad, como si fuera una mala palabra, ¿no? Los recortes y la austeridad es algo que los ciudadanos privados hacemos naturalmente cuando las cosas vienen mal dadas. Si lo que han hecho los empresarios y los trabajadores de España y de tantos otros países ha sido recortar sus propios gastos. ¿Por qué? Porque de pronto nos encontramos con una crisis y una recesión. El problema es cuando no lo hace el gobierno. Es decir, cuando el gobierno recorta sobre la base de recortarnos a nosotros nuestros ingresos mediante subidas de impuestos y no quiere recortar su propio gasto. O al revés, cuando la crisis dura ya varios años, de pronto han descubierto ahora que
en realidad estaban siendo demasiado austeros y ahora van a hacer esta cosa que se llama políticas de estímulo, que es una especie de gran camelo frente al que tener, mucha precaución. Políticas de oferta. No, en el caso de las políticas de estímulo de ahora, lo que se está diciendo es, el mensaje es, bueno, nos hemos pasado, hemos sido muy, 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 muy austeros y ahora vamos a gastar para estimular la economía. No, eso no es así. Ni han sido austeros, ni el gasto público automáticamente estimula la economía. Tú rechazas el intervencionismo de todos los partidos. Uh-huh. Dices que también hablas en el caso, por ejemplo, cómo la izquierda suele ser despreciativa ante los trabajadores. Por ejemplo, algo que me recordaba una frase que se le atribuye a Santiago Carrillo, que dice: no hay nada más tonto que un obrero de derechas. El desprecio de los trabajadores, que también hemos visto, por ejemplo, en el asalto al Mercadona de la patota de Sánchez Gordillo, con una escena que tú trabajas muy bien en el libro, que es el desprecio y el maltrato hacia la cajera de Mercadona. Pues vamos a ver, efectivamente, el intervencionismo en realidad tiene que partir de una posición paternalista. Si tú partes de la base de que la gente es racional y sabe tomar decisiones adecuadamente para sus propios intereses, entonces, claro, estás socavando el incentivo a intervenir. Y entonces el gobernante que desea intervenir, o el intelectual o el político que apoya el intervencionismo, tiene que partir de la base en el fondo de que la gente es tonta. Quien lo retrató maravillosamente, como tantas otras cosas, fue Tocqueville. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, habla de intuye lo que va a pasar, ¿no? Y dice: yo pienso que podemos ir en los estados democráticos a un estado que sea paternalista en el sentido peor de la palabra, que es el del pastor que lleva a sus ovejas, ¿no? No es como el padre de familia que protege a sus hijos para que crezcan, sino al contrario, sino el que los somete para que no crezcan. O sea que esa actitud paternalista, desdeñosa, que a veces puede ser muy agresiva hacia los trabajadores, es una regla del intervencionismo, pero no solo el de izquierdas. Tú defiendes sin ningún tipo de complejo que el impuesto es un robo. Uh-huh. ¿Y veremos alguna vez en España una manifestación a favor de una bajada de impuestos? ¿Por qué ese caso, por qué es tan típica esa servidumbre voluntaria respecto a los impuestos? Hombre, porque lo que hay aquí es una intoxicación que dura décadas, si no siglos, ¿no? Si no, desde la Ilustración viene esta idea de que es bueno que los gobernantes recorten nuestra libertad, ¿no? Entonces, esto de que no haya protesta con los impuestos, yo creo que sí hay, y de hecho ha habido revueltas, como sabes, a lo largo de la historia, de gente que se levantó en contra de la subida de impuestos. Pero es verdad lo que dices, en el sentido de que cuando uno ve una manifestación a propósito de la hacienda pública, lo más probable es que sea una manifestación para pedir más gasto público. Es decir, pedir que suban los impuestos. Entonces, ¿por qué es que la gente no protesta contra la subida de impuestos, no sale a la calle? Esto puede que tenga que ver con la idea de que el gasto público tiene beneficiarios que son muy visibles, digamos. Si uno pide más, subsidios para la minería o para la industria o para la agricultura, uno puede tener concretamente a unos manifestantes que se ven afectados directamente ellos si el gasto público se reduce. En cambio, lo que suele hacer el Estado es tener gastos públicos que son identificables sus beneficiarios, mientras que disuelve los costes de ese gasto público entre millones y millones y millones de contribuyentes que no tienen en realidad unos incentivos muy poderosos para echarse a la calle para protestar. Más bien tienen incentivo de lo que hace la gente, que es resignarse. ¿Qué opinas del relato que nos vende el gobierno ahora actual, el gobierno de Rajoy, de que nos ha salvado del rescate y de que somos unos desagradecidos, que no se lo agradecemos como deberíamos? Sí, la elección de Mariano Rajoy y el cambio de gobierno en España ha sido muy, muy reveladora para los liberales, ¿no? Puesto que nosotros desconfiamos, el liberal en general desconfía de la política, desconfía del poder, y desconfiábamos, muchos de nosotros, del discurso liberal que practicó el PP cuando estaba en la oposición.
Es decir, el discurso en contra de las medidas de Zapatero, el discurso específico en contra de la subida de impuestos. Es que Mariano Rajoy, él mismo, en el Parlamento, le dijo a Zapatero que no había que subir los impuestos porque esto iba a precipitar otra vez la recesión. Y prometió no solamente que no iba a subir los impuestos, sino que los iba a bajar. Entonces, cuando cambia el gobierno, llega Rajoy y hace lo mismo que Zapatero, claro, desde el punto de vista liberal, lo que nos provoca es simplemente continuar con las mismas críticas, cosa que muchas veces el gobierno no admite. Porque si uno juega al juego de la política normal, es decir, uno cree que la política es simplemente más izquierda o más derecha, entonces uno está tentado a decir, bueno, subir los impuestos está mal si lo hace otro. Pero, si lo hace, en el caso de Rajoy, dice, no, si lo hace Zapatero, entonces está mal. Pero yo he tenido que subirlos porque... Pero que dicen que no les quedaba otra, Carlos. Sí, eso es un... ¿Es verdad? No, claro que no es verdad. No es verdad en absoluto. Los gobernantes siempre tienen abierta la posibilidad de bajar el gasto. Siempre. Entonces, cuando suben los impuestos, es porque han hecho un cálculo político. Y han dicho... Si yo hago el ajuste que tengo que hacer, porque hay un déficit muy grande y una deuda que explota, si yo hago el ajuste mediante la reducción del gasto solamente, el coste político que yo pago es más alto que si hago lo que en realidad hacen, que es una especie de pasteleo de contención del gasto y de la subida de impuestos. Y de la subida de la deuda, que es gravísima y es una enorme irresponsabilidad. O sea que cuando nos cuentan eso, de que han debido subir los impuestos porque no han tenido otra alternativa, claramente mienten. Hay 3 personajes en tu libro que son muy graciosos. Smiley, Barbie y Fanfan la Moustache. Bueno, Smiley, le conocemos todos, es el presidente Zapatero, ya ha quedado casi como una pesadilla atroz en el pasado, pero Barbie, ¿por qué bautizas a Mariano Rajoy como Barbie? Esto, en el caso de la columna de humor que escribo todos los meses en Actualidad Económica, que se llama Econhumor, es todavía más divertido porque el dibujante Jesús Martínez de Vaz pinta a Barbie a Mariano Rajoy como una muñeca Barbie con un vestido así amarillo. El nombre simplemente salió porque tenía barba, o sea, tampoco. Y como me divierte mucho en la Actualidad Económica cambiarle el sexo a los personajes, pues por eso quedó lo de Barbie. No es que sea una muñeca, sino que lo que pasa es que tiene barba y me divirtió jugar a esta cosa media surrealista. Y lo de Fanfan la Moustache es por aquella viejísima película que protagonizaba Gerard Philippe, que se llama Fanfan la Tulipe. Y entonces me pareció que Fanfan la Moustache quedaba bien por el aire así, un poco fanfarrón que suele tener José María Aznar y por su bigote, que, es una marca, ¿no? Bueno, hablando del liberalismo del PP, si es que tal cosa existe. Vamos a buscarlo así con una lupa. A dudar de eso. Uno de los artículos está dedicado al libro Liberales de José María Lasalle, que es uno de los ideólogos del marianismo, ¿no? ¿Por qué el PP desprecia, o este PP en particular, desprecia tanto al liberalismo? En realidad, yo no sé si es que lo desprecie. No, yo creo que no lo desprecia, sino que intenta asumirlo como propio. Es interesante esta cosa del liberalismo, porque tanto la izquierda como la derecha presumen de que los liberales son ellos. Y si recuerdas, el propio Zapatero empezó con esto, diciendo que él era liberal o incluso libertario, que bajar impuestos es de izquierda, también cuando estaba en la oposición. Y la derecha también ha jugado con esta idea del liberalismo, sobre todo cuando está en la oposición. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren apropiarse del liberalismo y convertirlo en una doctrina en donde los dos elementos fundamentales del liberalismo, que son la propiedad privada y los contratos voluntarios, estos elementos puedan ser cuestionados. Y esta es la tesis del libro de Lasalle, que se llama Liberales. Es un libro muy interesante para ver este manejo del término liberal. ¿Cuál es la tesis central que comparten con la izquierda? De que el liberalismo que defiende estos dos elementos a rajatabla es extremista, es utópico o ilusorio o incluso peligroso.
y entonces lo que hacen es rastrear la historia del liberalismo y encontrar pues muchos prohombres del liberalismo que efectivamente son así. Entonces uno siempre puede descubrir que John Locke, por ejemplo, por hablar de un grandísimo prócer, pues defendió la propiedad privada de la tierra, añadiéndole que la propiedad privada está bien siempre que quede para los demás suficiente y de la misma calidad. Digo, enough and as good. Bueno, ya está. Una vez que entras, abres esa puerta y ya está. Ya puedes redistribuir la propiedad, no defenderla a rajatabla, porque, bueno, y encima puedes ampararte nada menos que en Locke, no en Marx, claro. sino en Locke. A eso juegan tanto la derecha como la izquierda. Carlos, precisamente sobre el tema del liberalismo, la derecha, el PP, acabas de publicar, aparte de estos panfletos liberales, un libro que es el trabajo final de 5 años dedicados a la obra de John Stuart Mill, un hombre que parte de ideas, de principios liberales, pero después acaba en el socialismo. Sé que Stuart Mill es un autor que a ti te ha obsesionado, te ha fascinado. El libro acaba de ser publicado por la editorial Tecnos, y ya lo pueden conseguir quien quiera en las librerías. Pero cuéntanos un poquito sobre eso y cómo se relaciona con el tema de la derecha y las ideas liberales. Yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, Luis, porque el libro, además, este proyecto tiene una historia muy, muy divertida, y es que me plantearon la editorial Tecnos hacer una nueva traducción y edición crítica del libro de Mill sobre la libertad, que quizás sea el libro más famoso que se haya publicado sobre la libertad nunca, ¿no? Y yo le dije que sí, pero si me dejaban 5 años. Me dijeron, ¿cómo 5 años para traducir un libro que tiene 200 páginas nada más? Dije, porque quiero trabajarlo bien, y quiero hacer no solamente una traducción, sino una edición crítica incorporando las cosas que se han escrito sobre Mill, que han sido muchísimas a lo largo de los últimos años. Una pregunta sobre eso, perdón que te interrumpa. Respecto al tema de las traducciones, tú has hecho una traducción fantástica en Alianza de la riqueza de las naciones, el libro de Adam Smith. Y cuando hablabas de Locke, también me estaba acordando de las traducciones de Carlos Mellizo, creo que es el traductor de Locke. Pero siempre hay... ¿Por qué necesitamos traducir a los autores clásicos cada tanto? ¿Qué es? ¿Es un problema de que no los hemos entendido bien? ¿De que algo se nos ha quedado en el tintero? ¿O de que necesitamos actualizarlos? Hombre, me imagino que todo eso a la vez, ¿no? Ya sabes la famosa frase, para novedades los clásicos. De alguna manera, pues si seguimos leyendo a Aristóteles y a Platonio, pues es porque alguna cosa nos han dicho que nos ilumina para el presente. Es que traducir un libro como sobre la libertad es una tarea... importante. Pues mira, ha habido muchas traducciones al español, y hay unas que están ¿Cuál era la traducción muy buenas. Pues la propia que hizo Carlos Mellizo, me parece, para Alianza, me parece que fue, no estoy muy seguro. Pero ha habido en nuestro continente natal, en América Latina, también hay traducciones, o sea que hay varias traducciones, es un texto muy, muy clásico. A mí lo que me divertía es no solamente hacer una traducción nueva, que como sabes es un viejo oficio mío y me gusta mucho traducir, sino además estudiar la obra y hacer esta edición crítica. Y eso fue lo que finalmente hice después de 5 años, claro. Pero entonces la edición de Tecnos tiene un ensayo introductorio mío bastante largo, y después un aparato erudito de unas 200 notas al pie con referencias, comentarios de todo tipo, ¿no? ¿Por qué es que me parece esto? Tú decías, volviendo al tema de las ¿por ideas qué hay de que la volver? Pues porque Mill es el ejemplo del pensamiento único de nuestro tiempo. ¿Sí? Mill ha superado a Marx. El centrismo, esto de querer una cosa y también la contraria. Esto es el pensamiento único de nuestro tiempo, tanto a la derecha como a la izquierda. Y tanto a la derecha como a la izquierda le encanta Mill. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene un lenguaje y un discurso que es muy atractivo, que es muy liberal, y al mismo tiempo permite, justifica, ampara un abanico muy grande de intervenciones de todo tipo, particularmente económicas, del poder político en la sociedad. O sea que eso es, como dices, el chiste es jugar Carlos, al póker y ganar. Es la tercera vía de Perón. Si Perón buscaba eso. Eso, todo el mundo busca eso. Has dicho aquí y en otros libros, en este, por ejemplo, que escribes con Juan Ramón Rayo, Una crisis y 5 errores, que la crisis actual fue producto de una enorme liquidez promovida alegremente por los bancos centrales.
A ti entonces la tesis de que la gente fue engañada por la banca y por el mundo financiero no te convence del todo. Hombre, la gente sí que fue engañada. Es que hay liberales que dicen que no, Carlos. Hay liberales que dicen que los que compraron preferentes, y a mí eso me rechina un poco, dicen que la gente que compró preferentes, que se fastidia. No, déjame que te explique un poco sobre esto. Porque, claro, con esto de la crisis otra vez emerge esta vieja idea de que los bancos tienen la culpa de todo, ¿no? Hombre, curiosamente, cuando se habla de ese argumento, no se habla de los banqueros centrales. Se habla como si la banca o el dinero o las finanzas fueran una cosa más o menos que se mueve en el mercado libre, como las camisas del señor Amancio Ortega de Zara, ¿no? No, es que no es así. Las economías están intervenidas en todos los sectores, pero muchísimo más en el dinero, en la banca y en las finanzas que en las camisas de Inditex. O sea, reconozcamos este fenómeno. Entonces, volviendo a la cuestión del engaño, ¿no? Vamos a ver, la gente fue engañada o se autoengañó. Hombre, vamos a ver, los políticos y los gobiernos, concretamente el gobierno monetario, orquestó una expansión de la liquidez enorme en todo el mundo, que llevó a que los tipos de interés fueran prácticamente cero o incluso negativos. Entonces, claro, si yo me endeudo para hacer una empresa que después quiebra, o me endeudo para comprarme una casa que después no puedo pagar, y tú me echas la culpa a mí, bueno, sí, en parte tengo la culpa, pero en parte, muy importante, la tienen unos señores que regalaban el dinero. Es que lo regalaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un fenómeno de sobreinversión por un lado, pero sobre todo de mala inversión. Es decir, la crisis se produce porque hay una inversión exagerada y mala. Y esto se ve pues en los millones de pisos que hay sin vender, las empresas que han cerrado, todo lo que quieras. Y estos fueron malas decisiones de las personas, individuos y empresas. Lo admito, yo no estoy diciendo que eso no exista. Pero caramba, los incentivos que provocó el poder político mediante este abaratamiento artificial de los tipos de interés, no podemos olvidarlo, ¿no? Pero, Carlos, si yo te vendo un producto estructurado de estos derivados tan complejos y tal, que dice lata de atún, y por detrás, pequeñito, dice, puede que esto no sea una lata, puede que esto sea carne de perro. Claro. Y cuando tú lo abres, es carne de perro, pero lo decía muy pequeñito por detrás. Sí, este asunto que... Los bancos no han cuidado sus Estoy clientes. muy de acuerdo con eso. Y ahí hay un abanico entre, digamos, la negligencia o el descuido, la falta de atención por un lado, y la estafa por otro. Es que aquí hay gente, obviamente, que se ha comportado de manera delictiva. Y entonces ahí, por supuesto, que tiene que haber un derecho penal que actúe. ¿Cuál es el problema con esto? Que se utiliza como excusa para decir, aquí el gobierno no ha hecho nada malo, los únicos que han hecho cosas malas son los banqueros y por lo tanto vamos a perseguirles. Que me parece bien que se les persiga y que si han robado que se les meta en la cárcel. Y este no es el asunto. El asunto es que si lo circunscribes solo a eso, el actor principal se difumina. ¿Valió la pena rescatar a la banca, a las cajas, sobre todo con dinero público? ¿Cuánto nos ha costado eso? ¿Volveremos a ver ese dinero? Nos ha costado muchísimo dinero. Que se incorpora en esta enorme burbuja que tenemos ahora de deuda pública, y desde luego no fue una buena decisión. Nosotros en el libro con Juan Ramón Rayo, Una crisis y 5 horrores, planteamos una alternativa distinta. Pero es interesante lo del rescate a la banca, porque aquí ahí otra vez se plantea esta vieja trampa del intervencionismo, que es: ¿dejaría usted caer a Bankia, por ejemplo? Claro, y tú dices, dejaría caer. Entre dejar caer a Bankia y no dejar caer a Bankia, parece que es mejor no dejarla caer, ¿no? Es una pregunta tramposa, porque aquí de lo que se trata no es de enfrentar la alternativa dejar caer a Bankia versus no dejarla caer, sino dejar caer a Bankia o dejar caer a otros. A saber, los millones de contribuyentes que tienen que pagar el rescate. Digo, Bankia o cualquier otra de las cajas de ahorro o lo que sea. Claro, porque siempre se busca un ejemplo ejemplarizante. Por ejemplo, Lehman Brothers. Se la dejó caer. Sí. Pero al resto no. Después hubo otras a las que se rescató. Otra vez, ahí tienes lo que hay, es simplemente la arbitrariedad
del poder político. Si el poder político que tiene la capacidad de decidir eso, pues decidió que uno sí y otro no. Digo, ¿por qué hicieron ese cálculo? Y yo creo que lo hicieron por razones políticas. Les dio miedo que les acusaran de que iban a dejar caer el conjunto del sistema financiero. Pero Carlos, si cae un banco, inmediatamente lo que genera es pánico. Sí, ese es un efecto dominó. Espera, no, el efecto dominó es lo que hay que pensárselo con mucho cuidado. El libro de Daniel Lacalle, que está muy bien, que se llama Nosotros los mercados, habla de esto y dice el riesgo sistémico. Siempre dice, el gobierno tiene que intervenir porque hay riesgo sistémico. Es decir, que si cae un banco, caen todos. Si cae un banco que está mal, pueden caer otros que están bien. Por eso hay que intervenir. Y dice Daniel, con mucha gracia, en realidad el riesgo sistémico es para los directivos de los bancos. Para eso sí, pero no para el conjunto del sistema financiero. Una frase de Daniel que me gusta es los mercados no atacan, los mercados se defienden. Sí. La verdad que, está muy bien. La verdad que está muy bien. Hoy por hoy, ¿está saneada la banca después de tantos miles y miles de millones de euros invertidos de nuestro dinero que han salido al rescate? Vamos a ver, yo creo que podríamos dividir el corto plazo del largo plazo, ¿no? Yo creo que en el plazo corto, una parte muy apreciable, si no todo el saneamiento ya se ha hecho a un coste enorme, ¿no? A un coste muy grande para los contribuyentes, para los ciudadanos, todo eso. El corto. A largo plazo, entonces la pregunta es, ¿lo que se ha hecho nos vacuna de alguna manera o nos garantiza que lo que pasó no va a volver a pasar? Hemos aprendido. Eso es. Ahí yo creo que claramente la respuesta tiene que ser negativa. Yo no veo ninguna señal que nos permita concluir que la situación del futuro tiene que ser radicalmente diferente de la situación del pasado. A mí no me lo parece. Pero mira la portada de 5 días de hoy. Parece que salimos. Ah, no, es que vamos a ver, no. Por supuesto que salimos, y vamos a salir, no sé si este año o el año que viene. En realidad, la cuestión no es esa, la cuestión es ¿por qué? Es decir, ¿por qué salimos? Y mi tesis ahí es que salimos porque el ajuste se ha hecho sobre la base del sector privado, lo ha pagado durísimamente los trabajadores y los empresarios, durísimamente, y los gobiernos no han hecho lo que tenían que hacer. Por eso, ciertamente, estamos saliendo de una segunda recesión. Esta segunda recesión, que va del 2011 al 2013, si es que salimos este año, cosa que puede ser, esta segunda recesión fue provocada por las autoridades. Era totalmente innecesaria esta segunda recesión. Subió los impuestos Zapatero, subió los impuestos Rajoy, y en el 2011 la economía se hunde, obviamente, ¿no? Entonces, si dejan de hacer daño, la economía puede recuperarse. La cuestión no es esa. Claro que las cosas malas se acaban, salvo los gobiernos argentinos que parece que no se acaban nunca. Bueno, el resto de las cosas, el diluvio universal, la peste negra, la crisis del 30, todo se acaba. La cuestión es qué es lo que han hecho los gobernantes para ayudar a este proceso. Y mi sospecha, mi hipótesis o mi tesis es que han hecho muy poco, si no nada. ¿Coincides con Pedro Svart en que el euro estaba mal diseñado? ¿Hubiéramos estado mejor sin el euro? Vamos a ver, pues sí, claro que hubo problemas de diseño del euro, eso lo denunciamos muchos en su día. Sin embargo, fíjate, yo creo que a esta altura de la película estamos mejor con el euro que sin él. Y te explico por qué. Porque no hay soluciones mágicas, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana España sale del euro? Vamos a pensarlo. Por cierto, sería una cosa relativamente sencilla. Se cambian las monedas, en fin, las monedas es un producto político, así que los mismos políticos que la pueden quitar. ¿Qué pasaría? Pues tendríamos una peseta otra vez, se devaluaría y tendríamos un shock inflacionario. Entonces, esto sí, licuaría los pasivos, ahora los pasivos de la deuda, pasivos públicos le puede interesar al Estado, pero mejorar eso, en fin, si hay un pueblo que sabe que la devaluación no es la receta de la prosperidad, es precisamente el pueblo argentino, ¿no? 25 monedas en 30 años, 40 años. Y eso por un lado. Y por otro lado, me da a mí la sensación de que el euro está cumpliendo algunas de las cosas buenas que hacía el patrón oro. Y es que en algún sentido puede disciplinar a los gobernantes, porque refleja, a través de la prima
de riesgo, de las tensiones de ese tipo, refleja sus propios errores. Y eso pues, puede ser bueno. Por último, Carlos, ¿ves posibilidades de que entre, como dicen los hombres del tiempo, un frente populista en España? ¿Ves, te imaginas que la erosión de las clases medias al final permita la entrada de una Kirchner, de un Maduro, de un Chávez, viendo lo que ha pasado en Andalucía con Sánchez Gordillo y demás? No lo sé. Espero que ¿Qué no. ¿Qué nos vacuna ante eso? Vamos a ver, yo creo que obviamente esas cosas dependen de la madurez de las personas, de los pueblos, de la propia dinámica política. Yo no estoy muy seguro, entre otras cosas porque creo que el populismo no es un fenómeno estrictamente latinoamericano, como a veces lo retratamos, ¿no? Hay populismo en todas partes, ¿no? Hay que escuchar las declaraciones de nuestros políticos, de todos los partidos, y contrastarlos con los así llamados populistas, y vas a ver que las diferencias a veces van desapareciendo, ¿no? Se esfuman y hay populismos en todas partes. Entonces, lo que pasa es que llama la atención, Carlos, cuando tú ves en una tertulia que un profesor de la Complutense, por ejemplo, recomienda sin ningún tipo de problema, sin sonrojarse, el modelo de Ecuador, de Rafael Correa, por ejemplo. Dice, ese es el camino. Bueno, naturalmente tenemos en nuestro país variantes de populismo. En las redes sociales es un discurso que está calando. Estoy de acuerdo. Existe ese riesgo. ¿Cómo se le combate, digamos? Pues no hay más armas que la crítica, ¿no? La crítica constante, no aceptar la demagogia política de ningún color. Es decir, que nuestras simpatías políticas no nos impidan ser críticos con todas las variantes de ese discurso facilón, antiliberal y profundamente demagógico, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Carlos Rodríguez Brown, Panfletos Liberales, su tercer tomo, y para quien quiera seguir analizando la crisis, una crisis y 5 errores, escrito con Juan Ramón Rayos. Un placer, muchas gracias, Carlos. Gracias, Luis.